Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro querido RN Producción. Sabéis que históricamente hemos hecho el podcast como N Garoe Producciones, pero bueno, como estamos ahora moviéndonos en el mundo audiovisual, vamos a hacerlo desde nuestra productora audiovisual. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros en Ilustres Anónimos con nuestra querida Gaby López. Siempre decimos que no las personas más conocidas son por ello las más interesantes. A veces gente que todavía, porque Gaby va a llegar a ser lo que ella quiera, como siempre se la ha visto desde que la hemos conocido, tiene una vida muy interesante y muchas cosas que contarnos. Gaby, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a nuestro espacio de RN Producción, mi vida. Gaby, no sé, desde que eras pequeñita siempre has sido así, una niña tan extrovertida, tan alegre. Cuéntanos cómo... No, lo primero, te quería agradecer por estar aquí, por invitarme y a abrirme con mi historia. Y de pequeña siempre he sido nerviosa, siempre he sido súper activa, pero no siempre he sido tan sociable ni nada, todo lo contrario. Yo siempre he sido muy solitaria, me ha gustado mucho estar sola. Siempre juegos como dibujar sola o juego sola, no. Yo no he sido siempre tan... Me volví un poquito más sociable porque yo empecé a trabajar jovencita con 14 años y me he criado en un bar restaurante, hay tanta gente. Al final la vida te enseña a abrirte porque si no te come. Es complicado, ¿no? El mundo de la hostelería y tan jovencita. Bueno, complicado y te forma mucho. Sí, ¿no? Te da mucha base. La interacción con la gente desde bien pequeñita. 100%, ¿no? Porque tú ya ahí empiezas a recopilar patrones de la gente, te empieza a entrar uno y otro y empiezas a vivir una historia tras otra. Si te tiras mucho tiempo así, tu mente ya sabe identificar cuando alguien te entra, lo que va a hacer contigo, las intenciones que tiene. ¿Dirías que te hiciste madura más rápido que el resto de los niños? 100%. ¿O el resto de tus compañeros de clase, etcétera? 100%. Bueno, Gaby, mira, yo tengo... además así se lo decimos a toda la gente que te va a ver, te hemos dividido por diferentes bloques porque realmente tienes una vida tan interesante, Gaby, y con tantos aspectos completamente diferentes. Me estima mucho. No, te lo digo en serio que, a ver, no es el primer podcast que hacemos hecho bastantes y sí que es verdad, como te decía a ti misma antes de comenzar, hay mucha gente que tiene muy focalizado que es aquello de su vida que llama la atención, ¿no? O sea, yo qué sé, pues sientas a un músico y te habla de su música, sientas a un científico y te habla, o sientas a alguna persona que ha pasado por alguna enfermedad grave y te habla o focaliza en su enfermedad. Pero cuando yo te hice el previo y te dije, Gaby, cuéntame un poquito de... un poco complicado. Digo, necesito que te focalices te focalices un poco más porque mi vida es tremendamente compleja. He vivido muchas cosas y en parte me ha servido y en parte no. Yo creo que siempre he intentado darle la vuelta o el beneficio a todo, pero cuando has pasado por tantas cosas yo necesito que me especifiques por dónde quieres que empiece. De todas formas, al final yo soy de aceptar los retos y en vez de focalizarme en algo así y decir, Gaby, que por supuesto que luego cada uno de los temas que vamos a hablar podrás venir en un futuro y hablar, si quieres, en profundidad de alguno de ellos, como por ejemplo el deporte, la nutrición, todo este tipo de cosas. Puede ser muy interesante que hagamos algunos Yo creo que sí, que a la gente le va a ayudar muchísimo esas cosas. Pero para que esa gente ya te siga y tenga muchas ganas de verte y que nos cuentes de nuevo todo este tipo de temitas, vamos a primero conocer a Gaby. Vale. Esta niña tan maravillosa, tan extrovertida, esta niña que tiene unos grandes valores, etcétera. ¿Hubo alguna figura por ahí? Me suena que hay algún, no sé... ¿Mi abuelo puede ser? Sí, creo que sí. Puede ser así por casualidad. Exacto, que te suene que sea mi abuelo. Sí, mi abuelo ha sido quien me ha criado junto a mi abuela. La cosa es que él siempre tuvo especial interés en que yo fuese una persona súper despierta, que yo viese cosas de la vida. Hablaba mucho conmigo como una persona mayor, no me hablaba como si yo fuese un niño y me explicaba mucho cómo él entendía la vida, lo que él pasó de niño, tal. Mi abuelo era una persona muy especial, muy sanadora, muy empática, muy sonriente. Tenía una vida dentro y una fuerza que todo el mundo, era el pilar de todo el mundo. Y sinceramente... yo creo que soy la persona que más se parece a él y ¿Dónde te reconoces, Gaby? ¿Dónde te reconoces? ¿Dónde reconoces a tu abuelo en comportamientos tuyos de día a día ahora? Mi abuelo, sobre todo, es una persona que... Él siempre me decía, siempre hay que estar a la altura de las circunstancias, te venga lo que te venga, y
hay veces que tú, pues si vas de la oficina a casa y de casa al trabajo, no te pasa nada, pero cuando eres una persona que se tira la vida y que hace diferentes cosas y que arriesga y demás, te vas a encontrar tanto beneficios como dificultades y siempre hay que estar a la altura de todo. Siempre me ha enseñado que ha sido una persona que ha estado para los suyos, educada, que ha sabido estar, que ha sido auténtica, que siempre ha ido con la verdad por delante, y yo creo que con ese tipo de valores y de luchadora, principios, quizás, ¿no? muy luchador. No esconderte ante los problemas, a lo mejor. No, enfrentarlo todo, siempre hay que enfrentarlo todo. Eso se por te nota mucho miedo que tengas, siempre hay que enfrentarlo todo. Nada más conocerte se te nota que no eres una persona que te escondas ante los problemas. No, y tengo miedo como todo el mundo. Hay veces que me cago de miedo, pero no, cuanto más me cago de miedo, más hay que ir a por ello, 100%. Exacto. De todas formas, si no le tienes miedo a algo, no lo respetas. Si no lo respetas, no te sale la adrenalina ni la fuerza para... Eso es. Pero tú tienes mucha magia con eso, pues nada. Pues, qué lindo. Una maravilla. La vida en movimiento se llama la segunda parte, porque claro, tú estás muy relacionada con el deporte. ¿Cómo comenzó todo esto, Gaby? ¿Hay algún referente, alguna persona que te hiciera hacer? Porque bueno... También, 100% hubo una figura que marcó una gran importancia y valores en mi vida y me enseñó muchísimo sobre lo que significan los valores del deporte y por qué tenemos que hacer deporte y qué actitud tenemos cuando competimos, ¿no? Porque hay gente que compite para ser mejor y tú tienes que competir para disfrutar, porque realmente estás haciendo lo que te apasiona. Claro. Y pues con ese método ganaba siempre. Entonces, sí, de todas formas, Gaby, también porque claro, quizás he empezado un poco la casa por el tejado y he dado por hecho, claro, porque a lo mejor mucha gente que va a ver este podcast ya te conoce, ¿vale? Sí. Pero bueno, para aquellas personas que no te conocen, tú eres una grandísima deportista, eres monitor, me estimas mucho. Eres monitora en algunas cositas de fitboxing, de cosas así. Bueno, pongo un poquito en prólogo, me nos di un poquito aunque sea por encima. ¿A qué te dedicas a nivel deportivo? Yo ahora mismo soy entrenadora personal, soy coach, ¿no? También hago entrenamiento mental y de nutrición, pero yo empecé a trabajar de esto en Brooklyn Fitboxing, que fue la empresa que me dio la primera oportunidad con esto. Yo no llevo toda la vida dedicándome a esto, yo llevo siendo entrenadora solamente 3 años. Fue un cambio de decisión cuando que yo decidí cambiar mi vida y que yo no podía más y tenía que hacer lo que realmente he querido hacer siempre. Y al final, para mí ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y si quieres te explico de dónde viene todo esto. Obviamente... Sí. Pero espérate, porque a lo mejor luego vamos a pillarlo por otro camino. Me dejo llevar por Sabemos, no, para que no nos saltemos de bloque, porque si no nos podemos ir a otro diferente y yo sé por dónde ibas a ir. Brooklyn Fitboxing, me contabas que empezaste en unas clases y que en tiempo récord habías llegado a ser profesora de los... Robert quiere que os cuente mis comienzos en Brooklyn Fitboxing, que fueron muy buenos. Yo voy a explicar a mí eso me interesa que todo en esta vida se logra con actitud. Es decir, luego ya contaré a lo mejor por qué tomé esta decisión, pero básicamente yo empecé a trabajar en Brooklyn Fitboxing cuando yo todavía no había terminado mi curso de entrenadora personal, estaba formándome todavía en ello, y yo trabajaba en una discoteca de aquí del centro de Madrid, y un compañero mío me recomendó, porque normalmente en la noche, si tú trabajas o bebes tus chupitos o tu alcohol, y hay mucha gente que se droga aunque está trabajando. Sí. Yo no hacía eso, y no solamente que no hacía eso, sino que yo venía de mis artes marciales, entraba 10, 11 a trabajar, no salía hasta las 6, 7 de la mañana, y cuando salía, que de hecho yo era la que estaba en la zona más complicada porque era donde más trabajo se sacaba y más se vendía, y teníamos que cargar las cajas subiendo y bajando, y yo era la única mujer de la empresa y que encima se cargaba las cajas de 2 en 2, o sea, y decían, coño, y después de eso me vuelvo a ir a entrenar al gimnasio de mancuernas, al gimnasio de fuerza. Y decían, esta mujer, dice, ¿cómo puede tener tanta energía después de estar trabajando toda la noche, viene a entrenar, no sé qué y tal? Pues porque me cuido y como bien. Entonces, como me cuido y como bien, pues aguantaba eso y luego ya me iba a dormir. Esta actitud a mí pues me repercutió en que mi amigo me presentase a la directora de Brooklyn de Gran Vía. Y pues esta chica me vendieron muy bien, ¿no? Tú tienes que trabajar con nosotros, y a mí me dio tanto miedo que yo le dije, no, pero es que yo no he terminado el curso, yo todavía no sé, yo he trabajado en muchas cosas cara al público y tal, sé vender, sé hacer muchas cosas. Digo, pero que yo nunca he dado una clase dirigida, no es lo mismo entrenarte tú que entrenar a un montón de personas, ¿no? No tenía experiencia en eso. No, pero aprendes sobre la marcha y tal. Yo como que me negaba y tal, y al final hablé muy bien con ella, conectamos, y dije, todo en esta vida lo he hecho con miedo y todo lo he aprendido sobre la marcha, pues esto es una cosa más, Gaby, te tienes que adentrar en esto, y probé.
Se me dio muy bien, estuve ahí, empecé pues con el fin de semana y haciendo algunos extras en otros gimnasios. Y en cuestión de 6 meses pasé de ganar 600 euros trabajando solamente los fines de semana y haciendo algunos extras a ser la formadora de otros entrenadores de la marca, a ganar 2.000 euros al mes trabajando de lunes a viernes y sobre todo a tener una comunidad increíble que a día de hoy, aunque yo no esté trabajando en el Brooklyn de Gran Vía, sigo teniendo a mi equipo, a mi familia, a mis amigos, porque se han convertido en todo y ahora tengo la oportunidad de hacer todo esto más grande porque sigo trabajando para la marca, pero con gente de otro barrio, ¿no? Estamos aquí Quiero que sepas que los del Brooklyn del centro queremos conocer a los de Gran Vía, ¿eh? No, es que pronto va a haber una quedada muy grande y la vamos a liar bien parda. Ya estamos tardando ya, ¿eh? Ya les estoy diciendo. Bueno, la verdad que, bueno, así ya por lo menos tenemos el prolegómeno de lo importante que era. Te convertiste en entrenadora de entrenadores, narices. O sea que eso es maravilloso. Me hacían vídeos, mis vídeos se lo mandaban a otros gimnasios para que los entrenadores viesen cómo dar las clases, cómo dinamizarlas, la forma en la que tenía en vender los nuevos apartados que tienen, porque todo viene a través de una aplicación y tal. No, pues pasar el regalito, pues pasar que son enlaces de invitación para que vengan con otras personas. Y es que yo tenía mis clases a reventar. O sea, yo era la entrenadora, estos son clases dirigidas y todo el rato se repite la misma clase. Pero yo consigo que cada clase sea distinta, aunque sea la misma clase durante 2 semanas. Claro. Vienes entonces, y a mí me encanta reírme, me encanta hacer a la gente sentirse bien, me encanta evolucionar. Entonces, algo que me marca mucho como entrenadora es que las personas que empezáis conmigo y que de verdad estáis conmigo, enseguida notáis cambios, tanto físicos como mentales, y eso quizás lo que más me llena. Y también te digo que para mí Brooklyn ha sido una forma de sanación y de evolución enorme. Para mí ha sido un cambio visto desde fuera, o no desde fuera, desde dentro, porque realmente yo entreno, porque tú eres alumno mío, contigo, él es alumno mío, pero visto desde dentro te he de decir que yo me he dedicado toda la vida al mundo del marketing y a la interacción directa, y consigues hacerlas muy dinámicas. Entonces eso es la clave, porque al final cuando uno está sufriendo, porque se sufre físicamente, si tu cabeza está distraída, se hace mucho más llevadero, y no parece ni que estés esa hora ahí dándole caña, parece que en 15 minutos te lo has quitado. 100%, y acabará haciéndole a la gente, enseñarles a disfrutar de lo que hacen, porque tú en el momento que tú aprendes a disfrutar de lo que haces, es lo que tú dices, se te hace muy ameno, se te hace muy dinámico, y es lo que yo te estaba hablando antes de vender, pero es que yo no voy a vender nada en lo que yo no crea. O sea, porque yo no estoy haciendo las cosas con el tema de facturar, porque yo ya no voy detrás del dinero. Yo ahora voy detrás de sentirme realizada, de sentirme llena, de sentirme tal, y eso trae como consecuencia el dinero, ¿sabes? Entonces, desde que no hago eso, es como que me va muchísimo mejor en mi vida. Todos los negocios me salen que te cagas súper bien, tal. Mis alumnos, la gente que me rodea, están súper felices, me valoran un montón, me llenáis un montón, y yo estoy deseando que llegue el fin de semana, llegar al gimnasio para encontrarme con todos vosotros, porque, joder, salgo como un pavo real, ¿sabes? Ahí salgo con el ego por las nubes. Y nosotros con muchas ganas de verte también los fines cuando vienes a fundirnos, porque le gustan las locas. Es lo que vienes a fundirnos. Tuviste entonces una serie de años intensos, ¿no? Con el tema del trabajo nocturno y todo el tema. ¿Por qué crees que no sucumbiste a lo que todo el mundo sucumbe? ¿Por aquella influencia a lo mejor de tu abuelo y esos valores que te inculcó? Porque claro, a veces es fácil, ¿no, Gaby? Sí, 100%. A ver, yo no sucumbí por la mayor parte de mi trabajo, de mi existencia, haciendo trabajos de noche, porque yo al principio sí trabajaba de noche en discotecas y tal, pero luego tuve mi propia empresa, monté una sociedad limitada y yo hacía eventos, hacía festivales y demás, y luego fue cuando yo tuve una crisis y dije, esto no es lo que quiero y demás. Pero sí, eran años bastante complicados. Yo obviamente tuve un tiempo a lo mejor con 19 años que sí que bebes, pero yo no me drogaba, yo no era de drogarme. Claro. Pero sí que tuve una época en la que después, que ya cuando hablaremos de esto más adelante, ahora mismo en el podcast, que tampoco me quiero adelantar, pues sí que también tuve una época en la que sí que caí en todo eso. Claro. Sí, te dejaste llevar un poquito, pero bueno, nunca está un tema profundo. Tocaste fondo, pero no toqué fondo por temas personales y yo necesité anestesiarme con sustancias porque yo sinceramente no tenía ya más ganas de vivir y yo decía, como tampoco tenía valor de quitarme la vida, dije, pues me da igual todo y que pase lo que tenga que pasar. Sí, por lo menos no lo veo, ¿no? Sí, pero el resto de años donde yo tuve la empresa, donde yo tuve todo esto bien formalizado, lo que más así que tuve,
Nunca lo he hecho, siempre he tenido buena reputación, fue por lo que pude volver a recuperar. Tuviste una mala contactos. Experiencia con el tema empresarial, ¿no? Con alguna cosa. No, yo creo que cuando eres una persona emprendedora, al fin y al cabo el fracaso tiene que ir siempre de la mano. Tú no puedes, para nada, necesitas buscar el fracaso, porque el fracaso es aprendizaje directo. Si tú evitas el fracaso, evitas el éxito. O sea, 100%. La gente que quiere evitar el fracaso no va a tener éxito nunca. Hay una frase que dice que o triunfas o aprendes. Pues eso lo digo yo mucho. No hay otra. Yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Exacto, siempre, siempre, es lo que siempre digo. Sí, no, sí. Además es verdad que, y en ese sentido, cuando tú me dejabas el pequeño audio explicándome lo que te había ocurrido, a mí me viene a la cabeza algo que cuando estudié marketing me llamó mucho la atención, ¿no? La marca 7up, ¿no? Ajá. Es que a la séptima salió, es decir, los creadores de ese refresco y todo el tema, eso lo leí en Funky Business, creo que se llamaba, sí. o un libro de marketing cuando empezaba a hacer cosas de publicidad, decía, tío, es que estaban tan frustrados ya que una no sale, otra, intentamos hacer otro refresco, esto no sale, no tal, y al séptimo proyecto que sacaron salió, ¿no? A la séptima para arriba, o sea, imagínate, o sea, uno tiene que ver que esto... Las cosas de la vida no es perfecta y no sale así. Ángeles y demonios es el siguiente, Gaby. Ángeles y demonios. Este es muy interesante, ¿eh? Claro, porque ahí... Me quiere hacer llorar este tipo. No, siempre a lo largo de la vida todos tenemos personas que nos han ayudado, que nos han dado la mano, y personas que nos han pisado el cuello. Que nos han puesto la pierna encima, como decía aquel, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido tus demonios? Vamos a empezar por lo malo para apartarlo antes. Mis demonios han sido, aparte de todas las inseguridades con las que yo he podido crecer, porque por suerte o por desgracia, he crecido con gente que me ha amado mucho, pero también he crecido con gente que me ha odiado y que me ha envidiado mucho, por diferentes motivos. Y creerme que han hecho todo lo posible para intentar deshacerse de mí y... Entonces esos demonios que son personas, y hay veces que esas personas te crean inseguridades, ¿no? Te crean traumas que luego hay que saber lidiar con ellos, ¿no? Y hay que saber cómo afrontarlos porque luego todo eso es ira acumulada, ¿no? Es rabia acumulada que puede explotar en cualquier momento. Sí. El deporte me ha ayudado mucho con eso, afortunadamente. Sí. Pero también me ha ayudado a querer buscar mucho quién soy, por qué... Porque cuando tú tienes a gente que de verdad, o tienes un entorno a tu alrededor que es muy tóxico, que no tiene buenas intenciones, que realmente tiene maldad. Sí, que ves que van a por ti. Cuando tú eres adulto, si tú tienes un mínimo de cabecita, puedes empezar a alejar a esa gente de tu vida. De hecho, lo recomiendo porque tú eres las personas de las que te rodeas. Entonces tú te tienes que buscar a gente que te eleve, que se alegre cuando tú entras en una habitación, que el día que tú estés enfermo quiere ir a cuidarte, ¿sabes? No que quiera deshacerse de ti. Esa es la gente que a ti te interesa. La que cuando tú tengas un éxito se alegre y que cuando tú tengas una derrota tenga la necesidad de ir a darte un abrazo. Sobre lo que estamos hablando me acaba de venir a la cabeza una pequeña pregunta sobrevenida, ¿no? Eres una persona con mucha magia y mucha fuerza vital. Gracias. Y yo me identifico porque yo soy hiperactivo como tú. Entonces, una vez me decía un íntimo amigo mío que, mi papá me decía primero que no quieras a quien no te quiera, que es un poco lo que estás diciendo. Entonces, sí, se ve fácil quién te quiere y quién no. Pero luego es verdad que también me decía un íntimo amigo mío, dice, Robert, es que se te cuelga gente. Es que hay gente que te chupa la energía. Que a veces lo hacían con mala fe o con buena fe. Con mala fe, demonios, indudable. Y hay veces que no, que simplemente se dejan llevar un poco por la vorágine que tú eres capaz de llevar. Yo creo que hay gente que son vampiros energéticos, los que tú dices que no se dan cuenta, y es simplemente gente que están tan envuelta en sus problemas que ellos mismos están consumiendo y obviamente consume a todo lo que le queda alrededor. No van con malas intenciones, pero como ellos no saben afrontar o gestionar sus problemas, se convierte en un agujero negro que se chupa la luz. Sí, es que hay gente que está esperando contarte su problema para que tú seas copartícipe. Y hay gente que te utiliza como si fueras un cubo de basura. Esa gente tampoco vale porque hay gente que está muy cómoda en el victimismo. Es un síntoma muy claro, y ahí ya me sale mi profesión de trabajador social, que no estés hablando de nombres en ningún momento. Eso significa que lo tienes superado, que son personas en tu pasado o circunstancias en tu pasado, pero ya no es, porque a lo mejor te lo pregunto el mes siguiente en el que te habían hecho una putada, y esta hija de puta, o este cabrón, o me explico, ¿no? A ver, no tengo nombres porque las cosas que me han hecho son muy fuertes.
O sea, puedo comentarlo por encima, no Por me quiero supuesto. meter en temas muy profundos, pero básicamente desde mi infancia, desde los 6 años, ha estado marcada por maltratos, por abusos sexuales, por mucho maltrato también psicológico, muchas inseguridades, por hacerme responsable de cosas que no eran mías y tener que encargarme de cosas que eran responsables de los adultos desde bien pequeña. Y yo creo que esas cosas no tienen nombre pues porque no es necesario, obviamente lo llevo mejor, pero para mí es una forma de no darle poder. Eso no significa que yo no lo tenga dentro, sino que intento cada día que me levanto gestionarlo, porque esto es como un picar la mina. Todos los días te tienes que levantar a ir a picar la mina y no puedes parar. Porque es un trabajo vivir continuo. con ello y ya está, Te toca vivir con eso, lo que te ha tocado, y de ahí o sacas tu fuerza o sacas tu debilidad. Pero se te ve muy fuerte, Gaby. Sí, pero no todos los días es así. Ya te digo que es como ir al gimnasio. En el momento que paras, obviamente no vas a perder todos tus músculos en un día, pero poco a poco te vas a ir para abajo. Entonces tienes que saber identificarlo para... No, eso es lo que intento también ayudar a la gente con eso, a ayudarles a salir de esos problemas te frenan en la vida. Esos demonios, vamos a dejarlos ahí abajo en el fondo de la cueva, se vayan a paseo. Eso es. ¿Dónde están tus ángeles, Gaby? Mis ángeles, pues en el cielo ahora mismo, ¿no? Hay algunos que no. Voy a nombrar el primero, que es el que para mí es el más importante en mi vida, que es el que tengo aquí tatuado, mi abuelo. Es el ¿Cómo que se llamaba tu abuelo, Gaby? Julio López. Muy bien, muy bien, muy bien. Julio es un asturiano, amante de la cocina gastronómica asturiana como buen asturiano. Como buen asturiano, nos encanta comer. Se vino aquí a Madrid a trabajar, estuvo trabajando en el Palace, cocinando para las grandes figuras de aquella época, y cuando pudo pues abrió el restaurante con mi abuela, el primer restaurante de Leganés, y a base de mucho trabajo y esfuerzo y mucha pues dedicación fueron muy grandes, vinieron gente, le conoció mucha gente, venía gente de toda España a ver a mi abuelo. Mi abuelo era una persona, no te puedes ni imaginar el día que falleció, cuando lo enterramos. Fíjate que la poca gente que pudo saltarse lo que fuese ese día y venir, teníamos prácticamente el cementerio lleno, la gente se ponía encima de las otras tumbas solamente para ver cómo a mi abuelo lo bajaban al tal. O sea, fue algo lo más emotivo y más de película de Hollywood que vi, y ahí es cuando yo me di cuenta de que si tú haces cosas buenas en la vida y te dedicas a superarte, a vencerte, porque también mi abuelo ha tenido mucha apertura conmigo y me ha contado también cosas que le dolían de cosas que vivió de niño, porque nunca dejamos de ser niños grandes, ¿no? Sí. Queremos ser adultos, queremos ser fuertes, y siempre tenemos un niño necesitando protección dentro de nosotros, yo creo, ¿no? Obvio. El niño de nosotros nunca lo hemos perdido, lo que pasa es que nos olvidamos de él, y lo más importante es reconocer que está ahí. Y él me enseñó pues, muchísimas cosas, que son lo que me ha ido abriendo las puertas y es lo que me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Pero yo cuando perdí, por ejemplo, la salud, y lo iba perdiendo todo con los años, otro ángel que para mí es mi segundo papá y es una persona extremadamente importante en mi vida, y que vas a ver este vídeo y te lo quiero dedicar, porque gracias a ti estoy viva, Giorgio, y que es el... ¡Qué calor hace! Vale. Gaby, como la vida Perdón. misma, como la vida misma. Mi papá era mi ángel, ¿vale? Y así tú recuerdas y... Pues, además, respira y suéltalo lento. Sí. ¿Vale? Para que el corazón... Que eso me lo ha Sí, dicho. sí, además yo soy la primera que se lo dice a ellos para que le baje las pulsaciones. Que Respiramos mi papá el día que estaba en el cementerio, Gaby, que estaba también plagado, le tuvimos que hacer un entierro, o sea, pero en un velatorio aquí en Madrid y luego allí en Canarias. Se me acercó muchísima gente, se supone que tenía que estar mega triste porque se me había ido mi ángel, sí. mi gurú, pero todo el mundo que venía a hablarme de él me venía contando una anécdota graciosa y agradable y súper... Me recuerda mucho al día de lo de mi abuelo. Yo lo flipé, yo dije, pero ¿cómo voy a estar triste, papi, si es que todo el mundo te recuerda con una sonrisa en la cara, ¿no? Giorgio. Es que al final esa gente es la que nos marca. Claro, mira. Giorgio es el papá de mi expareja, la única que tenía hasta el momento, y ha sido la persona que me ayudó a sanar, porque a mí yo tuve un problema, que ya hablaré con él, del físico, y me dieron tantas pastillas y tanta medicación que me destrozó eso por dentro. Yo no toleraba la comida, llegué a adelgazar hasta los 38 kilos, ya me meteré más profundamente cómo fue esta etapa.
Pero Giorgio es una persona arte marcialista que a sus 60 y pico años pues sigue manteniendo un físico brutal, súper aventurero, ha viajado por todo el mundo haciendo artes marciales con todo el mundo, se ha movido con los millonarios más poderosos del mundo, haciendo también arte con hierro forjado, o sea, es una persona literalmente sacada de una película y lo sabes, o sea, que no vas a ver. Alex, vete mirando que y lo sabes. Bien. Curioso, sí. Pero porque estamos con la cámara que siempre estamos con el tal, que esté correcto. Que hace también rollos de él es forjado. el que, gracias a él, yo estoy dedicándome al deporte y estoy dedicándome a las artes marciales. Aunque yo no comencé el deporte con Giorgio, yo sí que tomé la decisión de dejar la vida de adulto, ¿no? De te tienes que dedicar a esto sí o sí, por seguir mis sueños. Sí. Y yo siempre he querido hacer artes marciales y he querido dedicarme al deporte y ser una súper deportista. Y yo me había dedicado durante 10 años a hacer eventos y a dedicarme a tal. No me había dedicado al deporte porque supuestamente eso no daba dinero y en mi casa no me dejaron estudiarlo. Sí, claro. Y él dijo, no, si tú puedes hacer cualquier cosa. O sea, él me devolvió la confianza, la ilusión, me quitó límites y muros mentales que me había puesto la vida o la gente con la que yo me había criado, y yo me di cuenta que yo tenía que eliminar la programación que me habían hecho y volver a programar, y eso no es fácil. Desaprender, ¿no? Sí, desaprender para volver a aprender. Eso es muy complicado. Muy complicado, y él tuvo la paciencia de enseñarme, me quitó la medicación, me marcó toda una dieta, me enseñó sobre nutrición, me enseñó sobre medicina holística, me enseñó Ayurveda, me enseñó un montón de cosas, tiene libros escritos también. Ahora yo voy a decir una cosa, pero claro, ahora yo me voy a erigir en portavoz de todos los que te conocemos. Gracias, Giorgio, porque aquí tenemos a esta pedazo de mujer, gracias también en parte a él, por supuesto. Sí, yo le he dicho, y Giorgio lo sabe, que porque él es italiano pero vive en Perú, siempre ha vivido en Perú y tiene ahí sus negocios y sus hotelitos y sus cosas. Y además súper bien, me encantaría en algún momento también enseñaroslo y hablar de este y del proyecto y de todo lo que tenemos allá. Uh-huh. Y Giorgio es un tipo que vive allí, y yo recuerdo que me hacía videollamadas durante horas, nos hemos tirado 5, 8 horas hablando conmigo en videollamadas solamente para explicarme cómo hacer los ejercicios, cómo recuperarme, cómo entender mi mente, cómo entender mi cuerpo. Para mí ha sido una gran fuente de inspiración. Cada vez que tú hablas con una persona, es una persona que tú hablas con él y cuelgas y dices, no puedo dormir, tengo que trabajar, tengo que lograr todo lo que quiera en este mundo, ¿sabes? Sí, entonces es como te recarga pila y súper buena energía, súper todo. ¿No? Te activa, es como si activa. Sabe dónde está tu interruptor. Claro. Sí, y entonces él no está aquí, él vive allá, él vive en la otra parte del mundo, y yo le dije, no, a ti la gente te va a conocer al otro lado del charco, y tenemos muchos proyectos que ya hablaremos de ellos, porque todos van enfocados a dejar un legado y a que todo esto que a mí me ha ayudado y que a él le ha ayudado, y yo sé que ya ha ayudado a mucha más gente, ¿no? A alumnos míos, a gente con la que le he podido transmitir todo ese conocimiento, pero sé que podemos hacerlo muchísimo más masivo y muchísimo mejor. Yo estoy expectante porque nos cuentes todos esos proyectos. A lo mejor en este podcast no da tiempo a todo, en Futuribles. Vamos a ver, bueno, había un tercer enfoque que era ¿qué creías que habías aprendido tanto de los ángeles como de los demonios? Pero creo que ya lo has contestado. Creo, hay una persona más que me quería mencionar antes de que cambiemos de pregunta, que es que yo tengo un tercer ángel, uh-huh. que esto hay muy poca gente que lo va a entender, que es mi expareja. Uh-huh. Y es ahí cuando yo empecé a volverme creyente, cuando ella falleció, y empecé a darme cuenta de que habían cosas que no podíamos explicar. ¿Pero que tu expareja era la hija de Giorgio? La hija de Giorgio falleció. Vale. Y bueno, fue muy complicado llevar todo eso, porque cuando tú tienes una vida atormentada con un pasado muy complicado, me pasó a mí lo mismo, ¿no? En el momento que no puedes más con el dolor, te resguardas en cosas que no te tienes que resguardar. Por mí dejó eso, donde estuvo 3 años bastante limpia y fuimos bastante felices. Fue una relación que a mí me marcó mucho porque hubo mucho amor, mucha complicidad, aprendí muchas cosas y conocí a Giorgio, o sea, fue algo súper genial. Sí. Entendí muy bien qué era lo que realmente quería hacer en la vida, con muchas cosas y tal, pero de repente, cuando después de la pandemia todo se empieza a torcer, más problemas personales, familiares, tal, no entre nosotras, pero como que lo que pasaba a nuestro alrededor, como que nos estaba salpicando mucho. Y eso, cuando te falta salud física, te falta salud mental, te lleva a lo más oscuro. Sí.
Y por desgracia, pues yo me separé, pero es que al año me llamaron que había fallecido, que había caído de un octavo. También fue un poco complicado como la historia esa, porque que ojalá veáis este podcast, porque sabéis que eso fue muy raro lo que pasó y cómo lo llevaron todo, pero eso ya son otros temas. Pero lo que sí agradezco es que toda esa experiencia que a mí me pasó me hizo darme cuenta que aunque yo ya me había separado de mi expareja, de alguna forma mi expareja estaba volviendo a mí para ayudarme a lograr todas las cosas que en su día sí que habíamos hablado que queríamos hacer. Esto para mí es algo muy profundo, es algo que es muy difícil que lo entienda la gente si no ha tenido situaciones tan extremas de que haya llegado a ese punto o a ese nivel de conciencia, porque yo no siempre he podido ver ese tipo de cosas, porque tu mente y tu atención están en otras cosas, no en cosas tan energéticas, te das cuenta que de repente una canción en un momento súper indicado, que te cruzas con una persona que no conoces y te dice algo que tal. Sí. No sé, te das cuenta de que la vida tiene mucho más de lo que nosotros podemos llegar a entender, y yo me he dado cuenta de que quizás después de que ella falleciese yo me metí en muchísimos problemas muy gordos, que yo no tenía que haber salido viva de eso, y siempre me he sentido con alguien guardándome las espaldas. Y yo sé que una de esas personas es mi abuelo, pero sé que la que más ha hecho por mí los últimos años ha sido Victoria, que es así como se llama, y se merece ser conocida, porque aunque no quizás tampoco lo hizo súper bien conmigo cuando nosotros estábamos, o sea, cuando tú estabas en un momento complicado de la vida, tampoco puedes dar más de lo que tienes. Y ya todo lo que tuvo me lo dio, no le puedo reclamar nada más. Todo lo demás sí que hubo cosas que, pues yo qué sé, pasan las circunstancias, pero yo no lo guardo ningún rencor por eso, y yo creo que además me parece súper bonito que conseguir que eso que haya pasado no haya sido en vano, sino darle un significado a todo eso, lo que realmente quiso hacer en vida. Yo le dije y se lo prometí, que todo eso que no ha podido vivir ella, que lo iba a vivir a través de mí, y que yo antes de morirme, yo iba a lograr todo eso que hemos hablado y que yo le daba mi palabra. Y yo sé que entre ella, estando en el plano donde esté Giorgio y yo, y gracias a toda esa energía que generamos nosotros tres, es como que arrastramos un montón de gente como tú, que de repente es como, gracias a ti puedo hablar de estas cosas, que yo creo que tener un micrófono para poder comentar esto es súper, en plan, es una maravilla. Lo primero que te abras con tanta sinceridad, el placer es nuestro, ¿no? Esto no es más que una herramienta, pero... Es que yo creo que de esto no suele hablar la gente, y para mí es importante ser auténtica y intentar no evitar cosas incómodas, porque esto es incómodo de narices, hablar de este tipo de cosas. Heridas, Gaby, porque además el siguiente era amor y heridas, o sea... Sí, pues mira, ya pasamos a eso. Has pasado directamente, te han hecho crecer muchísimo, ¿no? Intuyo, ¿no? Es como... Lo que acabas de hacer a mí me recuerda cuando las típicas parejas, por lo que sea, dicen, ay, yo siempre había querido ir con mi mujer o con mi pareja a China. Pues murió y va la otra parte de la pareja sola a China, y es como si estuviera... Yo me siento a tomar algo y brindamos los tres, brindamos mi madre, mi padre y yo. Mi padre no está, pero brinda con nosotros, no sé si me explico, ¿no? Creo que esa es la sensación, sigue estando ahí, ¿no? Sigue estando ahí. Además ya hay estudios que también... te hablan de cómo entre personas creamos vínculos, sobre todo pasa con las parejas, de que a lo mejor estáis separados, pero os mandan elegir ¿cuál de estas tres cartas quieres? Y los dos elegís la misma carta, ¿sabes? Y hay estudios sobre eso, ¿no? Que eligen las mismas opciones las personas, y es ahí donde no saben cómo, pero bueno, sí saben cómo, pero hay una conexión que generamos. Al fin y al cabo, el ser humano, nuestras células, todo se emite con una vibración, todo tiene una vibración, todo tiene una energía, y esa, aunque tú no veas la vibración y las ondas, están ahí. Y es con lo que conecta, interactúan entre ellas. Es como los diapasones. Lo nota la gente, nota la vibración de lo guay que está haciendo este podcast contigo. Sí, claro que lo están notando. Yo soy pura energía, tú también somos pura energía, claro que lo están notando. Yo creo que lo están notando. Están súper enganchados ahora mismo, quieren saber más. No, la verdad, ya te digo que cuando tuve que plantearlo, me parece probablemente de los podcasts más interesantes que he tenido que afrontar, ¿no? Porque... te agradezco esa percepción. Es que es brutal. Una ilustre anónima, como digo yo, pero...
flipa en colores con lo amplio que puede ser el espectro de lo que ha sido la vida de una niña de 30 años. O sea, es que al final es que has vivido muy soy del condensado. 96. Sí, que no, es admirable. Sobre todo la madurez con la que estás afrontando todo esto, ¿no? A ratos. No, pero también eso... No nos vamos a engañar. Es importante tu humildad también por ese... ¿Has aprendido mucho de todos estos ángeles y estos demonios? Entonces, ¿dirías que han marcado todas las directrices de lo que ha sido tu vida y de lo que quieres que sea en un futuro? Sí, hay una cosa que yo pienso que también es filosofía mía, de que lo importante, da igual la mierda que te venga, sino que puedas transformar la mierda en luz o los problemas en bendiciones. Entonces, tanto las cosas buenas como las cosas malas, yo creo que depende con la mentalidad y la actitud que te las tomes. Yo no siempre he tenido una actitud y una mentalidad como la que tengo ahora, que es súper fuerte. Yo tengo una mentalidad de bestia. Es lo que digo siempre, que yo soy una fábrica de bestias. O sea, claro, todos los que estáis conmigo, al final, la verdad es que, o sea, estoy súper orgullosa de vosotros porque acabáis siendo unas mentes brillantes con una fuerza increíble y tal. De eso se trata, ¿no? De apoyarnos entre todos y crear tribu, crear comunidad. Claro. Y crear fuerza entre todos nosotros, que se nos ha olvidado. Es como que la sociedad y la vida se está enfocando mucho a crear una sociedad que sea muy individualista, que sea muy separada, solitaria. Yo creo que se nos ha olvidado conectar. Que no hace falta que conectéis con todo el mundo, pero sí con gente que vibre como vosotros, sobre todo con gente buena, porque si sois una mierda y vibráis como una mierda, pues empezar a juntaros con gente buena a ver si mejoráis un poquito y dejéis de dar tanto por culo. Cuando yo estudiaba la carrera en sociología nos decían que ese individualismo no es más que una venta del marketing y de la publicidad para intentar aislarnos y vendernos más cosas. Eso y que es. intentemos llenar los bolsillos de cosas y al final sigue siendo crean el mismo amargado, vacíos y esos vacíos los claro, necesitamos llenar con algo. con algo, 100%. con televisión, con plataformas, con cosas que son falsas al final, pero al final hasta el tío más duro de la historia, la tía más dura de la historia, si lo está pasando mal, ¿sabes lo que hace? Sí. Sí. Mamá, papá. Conecta, necesita conectar, necesitamos amor. Todavía necesitamos sociales. amor, necesitamos conexión, necesitamos tocarnos, necesitamos... Animales sociales, que es que sí. al final lo que somos, es que pensamos que no... Bueno, pasaste muchas tormentas, tanto a nivel laboral, a nivel personal, pero sobre todo hay algo muy importante que te ocurrió, que fue cuando te abandonó la salud, Gaby. Buah. ¿Qué ocurrió, cariño? ¿Qué te ocurrió? Pues yo he sido muy trabajadora, yo no me daba un día libre, yo soy una persona que ha estado durante años y durante meses trabajando sin ni siquiera darme un día libre y en 2, 3, incluso 4 trabajos, pues si tenía que tener trabajos en un restaurante y luego en un bar de copas y luego aparte pues cambiaba las pantallas de los móviles o cuidaba a los niños o los perros, lo que hiciese falta, pues yo siempre buscaba dinero y tal. Pagar tus facturas. Efectivamente, o la de mi familia, ¿sabes? Porque en ese momento pues había que estar a la altura de las circunstancias, claro, ¿no? Y o cuida de tus hermanos, o cuida de tu familia, o no sé qué, y encárgate de esto. Al final, pues el cuerpo, si tú no frenas, el cuerpo te frena. Y lo que me pasó fue que tuve un pequeño accidente laboral, que tampoco fue tan grave, pero tenía el cuerpo tan inflamado y estaba tan en tensión que tuve una pequeña hernia discal, que luego se hizo un poquito más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio no me lo vieron bien, pues se pensaban que simplemente me había dado el nervio de la ciática, se me había inflamado, y lo que había tenido era algo pues un poquito más grave, pero yo seguía trabajando hasta el punto que solo llevé a un extremo que me pilló el nervio ciático y literal yo sentía como mi cuerpo estaba atravesado desde la nuca hasta el pie, del lado derecho, como atravesado por un alambre, que cada vez que me daba el latigazo era como si ese alambre hiciese así y estuviese vibrando eso dentro de ti. ¿Y qué pasa? Que yo con 22 años me veía que yo no podía caminar más de 30 minutos, porque si caminaba más de 30 minutos, solía más o menos a ese momento me daba el latigazo. Y si me pillaba en la calle, me ha llegado a pasar de pillarme en la calle y estar durante horas quieta sin poder dar ni un paso más, de no poder moverme, de tener el móvil apagado y no poder llamar a nadie, de llegar a mearme encima con 22 años y estar quieta, ni siquiera ni sentada, ni tumbada, no, quieta de pie, medio encorvada, ¿sabes? Y la gente pasando y no te ayuda y cosas así por el estilo. Entonces eso me provocó que me dieran muchas pastillas para el dolor, tal, esas pastillas me reventaron por dentro, me hicieron un montón de úlceras, que luego esto lo tuve que
que deducir yo, porque yo iba al médico y a mí me decían que es que yo tenía un problema con la comida y que yo no quería comer. Y yo le explicaba que los asturianos no tenemos ese problema, ¿sabes? Nuestra genética que en nuestra genética nos encanta comer rico, claro. Y que a mi pasión es la gastronomía, aunque no lo parezca, ¿sabes? Sí, sí. Que estoy delgadita, pero me encanta comer como tal, muy bien. Sí. Y no, pero no me querían hacer caso y pues nuestra querida sanidad, que supuestamente la valoramos todo mucho y tiene su cierto mérito, pero en los últimos años, pues sinceramente, yo no tengo mucho que agradecerle a la sanidad. Entonces empecé con Giorgio, ¿sí?, a meterme a los meses de que me pasó esto, a los pocos meses, pues yo empiezo a tener la relación con mi expareja y tiene muchos conocimientos ella y me ayuda bastante a sobrellevar eso. Giorgio también me ayuda también muchísimo más. Pero también te digo que es lo que te digo, que era intentar estar bien sin estar bien. O sea, esto me llevó muchísimo tiempo de también darme cuenta de que no era solamente algo físico, sino algo mental, que yo estaba colapsada. Claro. Se me había juntado la muerte de mi abuelo con esta lesión y se me había juntado con que yo había abierto la sociedad limitada para hacer eventos. Sí. Y que había metido a unas socias que yo pensaban que eran mis amigas, errores de juventud, que todo esto pues, pasó cuando tenía 21 años y que por mucho que yo hubiese empezado con 14 años a trabajar, pues te falta experiencia, ¿no? Y pues una de esas experiencias pues fue esa y decidí dejarlo todo ahí porque vi que era gente que no tenían buenas intenciones. Yo tenía otra socia que era la que ponía todo el dinero, que se llamaba María, que a día de hoy pues perdí el contacto un poco con ella, pero si lo viese esto, de verdad gracias por todo, porque apostó por mí, me valoró siempre muchísimo y dijo, lo primero que dijo, Gaby, le sacamos a todos y nos quedamos tú y yo. Pero yo me di cuenta de que yo iba buscando todo el rato el dinero y que buscando todo el rato el dinero me perdí las últimas semanas de vida de mi abuelo, perdí mi salud y lo perdí todo. Por querer triunfar. Perdiste el rumbo, ¿no? Como se suele decir. Perdí, claro, y yo me di cuenta de que sí, se me daba muy bien y ganaba dinero con eso y bastante buen dinero. Y me estaba yendo muy bien, porque imagínate tener 21 años, ser una chica joven, llamativa, no sé qué, y moverte con políticos, moverte con tiburones, moverte con gente muy potente, famosos o qué sé yo. ¿Y qué pasa? Que cuando vienes de pasar muchas penurias, como llevo pasando yo, que no siempre las he pasado. Yo he crecido en muy buena familia, yo he tenido todos los caprichos del mundo, pero la crisis reventó a mucha gente, la de 2008. Sí. Y una de esas personas pues fueron mi familia. Entonces pues me ha tocado, después de eso, pasar todo lo contrario. Sí. Antes me sobraba y después me faltaba por todos los lados. Entonces, sí, quieras o no, pues todas estas cosas también te ayudan mucho, te enseñan y yo me di cuenta de que yo tenía que buscar otras cosas, o sea, me tenía que encontrar a mí misma y poquito a poco, según me fui encontrando a mí misma, pues me fui sanando, pero fue un camino que yo me pasé desde los 22 años hasta los 27 prácticamente, entrando en un entorno de sanación muy fuerte, ¿sabes? Porque no me terminaba de sanar. En mi peor momento creo que lo tuve a los 26 años, que fue además también cuando dejé a mi expareja porque no podía más con toda la situación que me rodeaba. Y el peso, ya te digo, más bajo que tuve fue en los 38 kilos. Imaginaros no poder levantar un vaso de agua, tener que beber con pajita porque no tienes que tal, y mucho menos echarte el agua de la jarra o limpiar la fregona y todo esto. Pues imaginaros qué trabajo me iba a contratar, lo había perdido todo. Gaby, técnicamente, ¿qué fue lo que te hizo superar todo el tema de la hernia y todo eso? ¿El hacer deporte convenientemente? ¿El empezar a hacer una vida un poquito más sana? ¿Qué fue lo que te hizo que superaras lo de la hernia? ¿Tuviste que operarte? ¿Tuvieron que hacerte alguna cosita? No, porque conseguí resolverla. Vale. Querían operarme, pero Giorgio me dijo, eso se arregla. Y yo le dije, pues yo hago lo que tú me digas. Se ubicó en su sitio. ¿Qué has aprendido de aquello? Porque ¿sabes? Una cosa que yo perdona por meter alguna... No, para nada, puedes hacer lo que quieras. Alguna experiencia mía, pero tú estás definiendo lo que tú viviste con 21 años, yo lo viví con 35. Y trabajaba en una multinacional alemana con mucho dinero todos los meses, pero no era nada feliz, tío. No era nada feliz. Y ahora gano mucho menos dinero, pero hago un podcast cuando quiero, hago esto, tal. O sea, al final te das cuenta de que no es solo el dinero. Voy a decir una cosa aquí, que me parece súper importante. Para mí Brooklyn ha sido genial, o sea, es el trabajo que más he amado en toda mi vida y es el que más me ha enseñado. Fíjate, todos estos problemas que a mí me han traído en mi vida anterior, he llegado a tener incluso problemas con Hacienda, de yo tener deuda con Hacienda. Llegó un punto en que a mí se me ha llegado a embargar el sueldo entero. Sueldo entero, estoy hablando de 1.500 euros de golpe, o sea, mis alumnos no han notado
de cuando yo estaba ganando, cobrando íntegros esos 2.000 euros que te digo que ganaba y viviendo en mi pedazo de casa al lado del Retiro, yo sola, yéndome de viaje a donde me ha dado la gana, no sé qué y tal, a cuando he estado dando las clases ganando o 200 euros o 300 euros o no recibiendo nada, porque yo sabiendo que no iba a recibir nada, sabiendo que según entrase ese dinero en mi cuenta, tal, porque a mí lo que me importaba era ser feliz y yo ya aprendí de la vida de que todo en esta vida tiene solución literal, menos la muerte. Y la muerte tampoco tiene un significado distinto al que la gente le quiere evitar. O sea, que no tienes nada que preocuparte. Eso habla de tu profesionalidad, es óptima. Es que vosotros me hacéis sentir bien. Yo en mis peores días, yo cuando voy a trabajar, para mí mi trabajo es un desahogo. Y además voy, grito y tengo a todos... Yo sé que te alegro cuando muevo la cintura, así que parece no, es que es exagerado, tiene un flow. Sí, pues siempre calentamos y cuando empezamos a mover la cintura, a girar la cintura y tal para... Es que soy canario y la salsita sale. No, de repente parece que está insinuándose ahí. Viene ahí con trarricitos y con la y no veas como la Camela. Apetece mucho hacer deporte con ella, no solo hacerle un podcast o charlar. Me alegra que me digas eso. Súper distendido y súper agradable. Realmente, yo por lo que estamos charlando y todo esto, yo creo que al final lo que estás dejando claro es que eres una niña hecha a ti misma, Gaby. Soy una niña que busca soluciones. Sí, por eso que no me quiero quedar estancada. El agua estancada se pudre y eso huele mal y a mí me gusta oler. Ahora viene la parte bonita. Ahora viene la parte bonita, claro. Como no quieres quedarte estancada, ¿dónde estás ahora, Gaby? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Hacia dónde quieres ir? Pues hay cosas... mi proyecto, el más importante, ¿vale? Independientemente de Brooklyn y todo esto, que Brooklyn es simplemente parte del camino y yo lo tengo súper claro, es Alquímica. ¿Qué es Alquímica? Alquímica es el método, es el significado, es la filosofía que trabaja toda esta sabiduría o conocimiento que yo he ido recopilando en los últimos años para sanarme, que también es mentalidad y tal. Yo trabajo alma, mente, cuerpo. Y esto que me dijo Giorgio, que quedaros con esto, que es el alma manda, la mente obedece y el cuerpo pertenece. Es decir, todo nace de lo que manda el alma. La mente obedece lo que el alma dice. Y el cuerpo pertenece a la misma mente y el alma es simplemente una herramienta para ejecutar. Pero todo tiene que nacer de tu esencia, todo tiene que nacer de tu interior. Y yo creo que cuando haces las cosas así y empiezas a conocerte a ti mismo y empiezas a querer resolver los problemas desde adentro en vez de fuera, porque yo antes lo que yo hacía mal era intentar resolver todo lo que me rodeaba. Claro. Y ahora yo intento resolverme a mí, porque sé que si yo me resuelvo a mí, si invierto en mí, si me dedico tiempo y si me dedico amor y si me dedico cariño, todo sale bien. No me tengo que preocupar de ir a hacer un negocio y que me salga bien. Es que sale bien solo. O sea, yo estoy bien. Yo me dedico de hacer mi deporte en la mañana, de ponerme mis cremitas, de asearme rico, de comer mi comida rica. Si lo entiendo, Gaby, si tú estás bien, todo va bien. Da igual lo que venga. Da igual lo que venga, no te prepares la reunión, te va a salir que te cagas. Lo vas a saber afrontar porque 100%. vas a estar fuerte y vas a estar... Yo estoy en el mismo punto que estás tú, créeme, ¿eh? En serio, llega un momento que digo... Seguro, es que esto se contagia. No, de verdad, si me pongo fuerte ya me quemará. O sea, ya vendrán problemas, pero claro, siempre ha habido problemas. O sea, si es que no, la vida no cambia, ¿no? Eso es ley de vida. Yo, por ejemplo, ahora estoy más delgadita de lo que a mí me gusta estar, pero a mí lo que me gusta ahora es algo ya enfocado a lo estético, a lo que yo quiera, un capricho, pero yo me siento... Aunque esté más delgadita por este último año que no he tenido tanto, ¿sabes? Esa disciplina tan marcada porque vengo de otra lesión del hombro y demás y para mí ha sido también un poco complicado afrontarla, pero he tenido un buen mantenimiento, yo mantengo mi fuerza, yo mantengo mi técnica, me siento súper sana, tengo un montón de habilidades que no he perdido, o sea, yo me siento súper bien y yo me veo al espejo y me gusto. Claro. Otra cosa ya es que diga, joder, pues me gusta verme con 5 kilos más de músculo. Pues obviamente a todo el mundo le gusta, pero yo ahora me veo sana, me veo bien y eso es lo que importa, que tú te sientas bien, saber que hay momentos en la vida que estarás con más peso, con menos peso, pero lo importante es que estés sano y que estés desinflamado. Maravilloso. De todas formas, yo creo que una de las cosas que está quedando claro es que quien no te conozca y te esté conociendo, les está apeteciendo muchísimo. Entrenar conmigo seguro. Por supuesto, ya, tanto sea en Brooklyn como a título personal o lo que fuera. Nosotros obviamente ponemos siempre debajo el contacto. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, te vamos a pasar el contacto. Gaby, ¿qué quieres comunicar hoy con este podcast que nos has dado el placer de poder tener contigo? ¿Qué querrías que se quedara en la mente de algunas personas que lo oyeran ahora? Aparte del agradecimiento, que estoy seguro de que
ojalá que Giorgio lo vea, tu abuelito lo está viendo. Claro que lo van a ver. Eso estoy seguro de que todas esas personas a las que eso las has agradecido, pero gente que a lo mejor no se esperaba encontrar a un ser de luz como tú, como yo. ¿Qué te gustaría sacar de este ratito que hemos tenido aquí ahora charlando? Yo hay algo que siempre quiero transmitir a las personas, da igual que sean las personas que me rodean o que simplemente me cruce con una persona y me toque darle un consejo de la vida, que es, aparte de que seas tú mismo y si eres tú mismo ya, pero te tienes que encontrar, tienes que invertir en ti, eso siempre va a ser una buena opción. Te tienes que amar, tú no puedes pretender que nadie te ame ni apueste por ti si tú mismo no inviertes en ti, no apuestas por ti y no te amas a ti mismo. Tienes que ir siempre por la verdad, con la verdad por delante, con buenas intenciones y sobre todo encontrar un propósito de vida. Si tú no encuentras un propósito de vida y simplemente vas detrás del dinero sin propósito, y todos venimos a hacer algo, a aportar algún valor, si tú no estás aportando ningún tipo de valor a este mundo, te estás equivocando. O sea, si no estás ayudando, te estás equivocando. Si no estás haciendo que los demás mejoren su vida y que tú mejores tu vida, te estás equivocando. Intenta que todo eso a lo que tú dedicas tu tiempo y tu atención sea algo que te apasione, que te guste, que te llene, que aporte valor a los demás, que es lo que tú estás haciendo. Que sume. Sí, que sume. ¿Y cómo te sientes? No, maravilloso. Tú sabes, a ver, es como digo yo siempre, ¿no? Antes hablábamos del dinero, Gaby. Esto no hay dinero de por medio. No está pagado. Aquí hay alma. No sé si me explico. ¿Y cómo te estás encontrando? ¿Estás mejorando mentalmente, físicamente? Se está elevando. Robert se está elevando y es por eso. Sí, porque ha tomado la decisión de dedicar su tiempo y su vida, que solamente tenemos una, a hacer lo que a ti te apasiona. Si tú te dedicas todas tus mañanas a levantarte a un trabajo que no te gusta y volver, vas a tirar tu vida y tú necesitas que el día que estés en la cama a punto de morirte, mirar atrás y decir, ¡wow! ¡Qué aventura! Claro. ¡Qué aventura! Hice todo lo que pude, ¿no? Hice todo lo que pude, disfruté, lloré, viví, sentí. O sea, atreveros a sentir, no seáis tibios. Yo soy una persona de extremos, o soy blanca o soy negra. Yo, a mí los grises, los tibios, no me llevo bien con ellos. Por eso hemos puesto el mantel gris, para ver si conseguíamos descontrolarte un poco, pero no, vemos que te centras en lo tuyo. Mi ángel es Alexandra, que fue la que me metió a hacer deporte y le hice caso, por cierto, que creo que tenía que hacer esa referencia. Alex es un ser de luz también. Es maravilloso, es que eso... Es un ser de luz. La amamos, te amamos, está ahí. Está aquí detrás, claro que sí. Yo creo que es importante que sepas lo siguiente. Tú tuviste tus referentes. Creo que hablo por muchas personas que van a estar viendo esto. Tú eres un referente para nosotros. Qué bonito. Voy a intentar no llorar. Yo creo que más que suficiente para poder abrir un poco la mente de muchas personas que pueden ver este podcast, para que no sea tampoco... Hemos intentado que fuera lo más concreto posible, pero aún así ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Gaby. Muchas gracias, ha sido un gusto para mí venir. Podrás venir siempre que quieras para hablarnos ya de algunos temas un poquito más en concreto, si quieres, de todo esto de la nutrición, del deporte. Y, podemos hacer podcasts muy interesantes de nutrición, para que la gente entienda cómo cuidarse, cómo estar desinflamado, cómo hacer que tú te sientas mejor, todo ese contenido de valor que podamos aportar. Maravilloso. Yo, Alquímica, y todo el trabajo que tengo detrás mía, que no es poco, ahora solamente he mencionado un proyecto, hay más, que no voy a querer hablar ahora de eso, porque el más importante es ese y el principal, y ese es el legado, y es lo que vamos a dejar para que el día que yo ya no esté aquí, porque todo en esta vida tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de caducidad. Pero esto va a seguir después del día que yo me muera, que te digo que somos inmortales, porque la energía ni se crea, ni se destruye, se transforma. Eso está clarísimo. Así que espero dejar todo esto para futuras generaciones y que pueda ser algo que sirva de ayuda a mucha gente y que sirva de cadena de favores para que todo este conocimiento también vosotros lo podáis trasladar a otras personas. Fíjate lo convencido que estoy de eso, de que la energía se transforma, que hoy aquí ha estado tu abuelo contigo. Yo creo que hoy está bastante acompañada. Sí. Hemos estado aquí bastante acompañados. Gaby, te voy a robar 2 besos. Por favor, hazlo. O sea, esto ha sido, de verdad, gracias por el podcast. Esto ha sido súper increíble. Ya sabéis, vamos a irnos. Vamos, bestias.